Hoy vamos a hablar de redes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una red informática? ¿Cómo se arma una red informática? ¿Cómo se traslada la información? Bueno, trataremos de brevemente abordar algunas de esas cosas. La primera de esas sería pensar qué es una red, una red informática. Podemos hablar de una red informática cuando vemos de qué manera se conectan diferentes dispositivos a través de cables, señales, datos y comparten ese tipo de información. Por ejemplo, ya saben, no soy bueno dibujando, pero supongamos que tenemos una computadora. Tenemos una computadora. Esa computadora en mi casa yo la tengo conectada con una impresora, la tengo conectada con el teléfono celular, la tengo conectada con el televisor. Es decir, de alguna manera esa computadora va a estar trabajando dentro de una red con alguna de esas, por ejemplo, con el teléfono celular la puedo tener conectada simplemente a través de una red inalámbrica y estoy compartiendo datos. Con la impresora probablemente la tenga conectada por cable, por el televisor, digo, de distintas maneras, aun cuando las conexiones sean diferentes entre sí, la red puede llegar a ser, podemos estar hablando de una misma red. Ahora, una cuestión importante también cuando nosotros hablamos de redes es entender cómo trabajamos con la información. Vamos a escuchar hablar muchas veces de dos tipos de información. Vamos a escuchar hablar, por un lado, de lo que es la información analógica. Vamos a escribirlo por acá. Analógica. ¿Qué es la información analógica? Es la información más cercana a la que nosotros trabajamos habitualmente. Es cómo yo veo las cosas, cómo yo las represento naturalmente. Si yo, por ejemplo, en información analógica quiero representar números, puedo utilizar cualquier número entre el 0 y el 9, combinarlos entre sí. Por ejemplo, si yo quiero escribir en información analógica el número 100, es fácil, un 1 y dos ceros. Ahora, ¿esa es la información que usan las computadoras? No. Las computadoras usan otro lenguaje, otra forma de información. Es la información digital. ¿Cuál es la principal característica de la información digital? Vamos a hablar entonces de información digital, que la información digital está compuesta por combinaciones de números 1 y 0. No hay otra cosa. Es decir, si yo en información digital quiero representar el mismo número 100, los únicos números que se representan exactamente igual son el 0 y el 1. El 0 es 0, el 1 es 1. A partir de ahí, todos los números se hacen a partir de combinar unos y ceros. Si yo quiero representar el 100 en información digital, en código binario, se escribe de esta manera. Entonces verán, la información ya trabaja de una manera distinta. Así trabaja la computadora para todo. Todo lo que se almacena en la computadora se almacena en formato digital. Por ejemplo, si yo hago una fotografía y la guardo en mi computadora, no se guarda la foto tal cual yo vi. Yo vi el paisaje, me encantó, saqué una foto y ya la foto en la cámara ya es digital. Yo no estoy guardando la imagen tal cual la veo. Estoy guardando una representación de esa imagen. A ver, vamos. Yo tengo esta fotografía. No voy a hacer ningún dibujito, ¿no? Esta fotografía, cada fotografía está compuesta, si ustedes la amplían, llega un momento en que ven todo como cuadraditos. Esos son los píxeles. Cuando nosotros decimos que una cámara tiene buena calidad es porque tiene muchos megapíxeles. ¿Qué son los megapíxeles? Son los píxeles en realidad, cada uno de los cuadraditos que van a conformar esa información. Y cada uno de esos cuadraditos tiene una información distinta. No es que por un píxel va a pasar una curva, no. En cada píxel va a haber un solo color. Entonces, cuando más cantidad de píxeles yo tengo, mayor
mejor se van a ver algunas cosas, por ejemplo las curvas van a ser más curvas. Y a su vez, dentro de cada uno de esos píxeles, cuando yo trabajo con una fotografía, tengo lo que se llama la profundidad de la imagen, que es la calidad que va a tener esa imagen. Y ahí yo, por ejemplo, puedo tener imágenes que son en 8 bits, imágenes que son en 32 bits. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que cuando yo trabajo con una imagen de 8 bits, cada uno de esos cuadraditos va a tener un color que surge de la combinación de 8 ceros y unos. Esa es la cantidad de opciones que me da eso, son la cantidad de colores que yo voy a tener. Entonces, cuando yo tengo una imagen de 32 bits, la cifra son 32 ceros y 1. Y eso me da millones de combinaciones. Entonces, probablemente el verde que yo quiera representar sea mucho más parecido al verde que había cuando yo saqué la foto en una imagen en 32 que una imagen en 8 bits. Esto como para que ustedes entiendan de alguna manera de qué hablamos cuando hablamos de información digital. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar con las redes, ahí es importante que tratemos de reconocer que hay distintos tipos de redes. Si yo, vamos a pensar en las redes más habituales, si yo tengo una red en el lugar donde yo trabajo, yo tengo mi computadora conectada con el celular, con mis dispositivos, solamente en el lugar donde yo estoy trabajando, puedo decir que tengo una red PAN, Personal Area Network. Esa es la red generalmente más chiquita, podemos decir. Después podemos hablar de una red LAN. Una red LAN es cuando hablamos de una red local, Local Area Network. Entonces, esta podría ser la red con todos los dispositivos de nuestra casa. Yo tengo una conexión a internet, tengo los televisores, donde veo Netflix, tengo las computadoras, todo conforma una red LAN. Una red LAN más grande puede ser, por ejemplo, la escuela, una institución, una empresa, todas las computadoras que se conecten dentro de ese espacio. Si seguimos agrandando las conexiones, podemos hablar de una red MAN, que es una red metropolitana, es decir, todas las computadoras de distintas redes que se conectan en Olavarría. Eso podemos definirlo como Metropolitan Area Network o una red MAN. Luego podemos hablar de redes WAN. WAN es wide, extendido. Entonces, cuando una empresa que provee internet en todo el país subdivide sus regiones, y probablemente que en una región sea una provincia o varias provincias, ahí conforma una red WAN. Ahora, cuando todas esas redes se conectan entre sí, vamos a tener lo que nosotros conocemos como Internet. Internet es una red de redes. Son muchas redes unidas entre sí. Ahora, ¿cómo se unen todas esas redes? ¿Cómo se arma una red tan grande como Internet? Y uno piensa que en este momento que hay tantos avances tecnológicos y tantas cosas, debe haber formas muy sofisticadas. Bueno, Internet es una red que está conformada por cables. Son cables los que le dan sentido y forma de funcionamiento de Internet. En nuestro país, vamos a tratar de representar la provincia de Buenos Aires, y no me va a salir ni parecida, no será un problema, pero sería algo así. En este lugar de la provincia de Buenos Aires, por acá, está lo que se llama la bahía de San Borondón. Ahí es donde llega el cable que nos une a todo el mundo. Los cables de Internet que nos unen a todo el mundo están en la provincia de Buenos Aires, y desde ahí se arma la red que va a conectar a todo el país. Es decir, cables submarinos, subterráneos, que unen todos los continentes, son los que le dan forma a esta gran red mundial. Hoy, aunque nos parezca mentira, todavía
parte central de nuestra forma de comunicarnos depende de ese tipo de comunicación, la comunicación por cable, más allá de todos los avances que ha habido. Ahora, ¿cómo hacemos para que una computadora se pueda conectar con otra? Yo cada vez que entro a internet, entro a una página web, lo que estoy haciendo es conectándome con otra computadora. Bueno, para que las computadoras se entiendan, en su momento un señor llamado Tim Berners-Lee diseñó un protocolo que se llama TCP/IP. Este es el protocolo por el cual las computadoras se pueden conectar entre sí. Tal vez ustedes hayan escuchado hablar más de esta parte, del IP. ¿Qué es el IP? El IP es la identificación de cada computadora. Es como el número de documento, un número único que identifica a cada computadora. Por ejemplo, ahora se actualizó, pero hasta hace muy poco tiempo teníamos lo que se llamaba IPv4, es decir, todavía la mayoría de las computadoras todavía están trabajando con esto, aunque ya se está trabajando en el IPv6. Entonces, por ejemplo, vamos a tirar cualquiera, ¿no? Una computadora podría tener como número IP 192.168.99.15. Esto, las primeras números lo que van a dar es información, todos los números lo que van a dar es información precisa de cuál es la computadora y dónde está conectada. Entonces yo con el número IP puedo rastrear una computadora hasta el lugar donde está conectada. Esta es la identificación única. Si yo, por ejemplo, uso mi computadora para ir a trabajar, que es lo que yo hago, por ejemplo, cuando yo trabajo en la facultad, cuando yo me conecto a aquella red, va a cambiar. Bueno, yo puedo configurarla como que tengo un IP fijo o un IP variable, pero la computadora va a variar porque está conectada a una red que ya no es la de mi casa. Esta es la forma en que las computadoras, el lenguaje o el protocolo que hace que las computadoras se puedan conectar entre sí. Ahora, ¿cómo yo puedo pensar una red? ¿Cómo funciona una red? ¿Cómo es el recorrido que hace la información? Yo les voy a dejar en el apunte algunos tipos, pero les voy a mencionar acá dos tipos de topología de red. Si yo tengo, por ejemplo, estas computadoras. Tengo esta cantidad de computadoras y yo puedo elegir, por ejemplo, una de las redes más comunes, que es la que se llama red de anillo. Entonces yo voy a conectar las computadoras así. Yo le pongo un cable acá, un cable que conecte estas dos. Entonces, mientras las computadoras estas estén encendidas, yo le voy a poder mandar una información de esta a esta por este camino o por este camino. Yo necesito que todas las computadoras estén encendidas. De esa manera las computadoras van a ir compartiendo información y van a hacer que todas se conecten entre sí. Si no, y usando el mismo dibujo pero con otros colores, yo la otra opción que tengo es poner un servidor, ¿no? Una computadora que va a ser el centro de la red, que va a actuar como servidor, y lo que van a hacer el resto de las computadoras es, todas van a estar conectadas a este servidor. Este es la topología de red que se llama de estrella. Si yo quiero llegar a esta computadora, no necesito que estén prendidas todas estas o todas estas, porque yo llego a través del servidor. Es el servidor el que recibe y distribuye la información para todos lados. Esta es generalmente la forma más común de trabajo en una empresa, en un lugar un poco más grande. A veces en nuestra casa por ahí podemos trabajar más con un dispositivo una topología diferente. Podemos trabajar, por ejemplo, con el anillo, podemos trabajar con formas combinadas. A veces los que juegan van a estar trabajando a veces con
distintas topologías de red, porque a veces los juegos, algunos requieren de que uno se ponga como servidor, otros trabajan de otra manera. Algunos van a jugar con redes LAN, algunos van a trabajar con redes WAN, algunos van a trabajar, digo, las redes se van a ir adaptando de acuerdo a lo que yo necesite hacer. Las redes, en ese sentido, trabajan de una forma inteligente. Si yo tengo una red de anillo y quiero llevar la información de acá a acá, y esta computadora está apagada, la red automáticamente va a elegir el otro camino y va a probar para que la información llegue. En general, también hay que entender que la información no viaja toda junta, sino que viaja en paquetes de datos. Cuando yo mando un correo electrónico, mando cualquier información, la información se desarma, va buscando en paquetes más chiquitos los caminos más rápidos para llegar a otra computadora, y cuando llega a otra computadora se vuelve a armar ese paquete, y el que recibe mi correo electrónico puede leerlo tal cual como yo lo envié. Bueno, estas son algunas de las cosas como para que ustedes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de redes en Internet, de redes informáticas en general y de Internet en particular. Bueno, esto es todo por ahora. Chao.